que están en los apuntes justamente están con están con H. O sea, para que no fuese tan extraño esa definición, esas soluciones con H. Vamos a pasar a otro ejercicio. Este ejercicio es más que nada para soltar la mano con respecto a la derivada y también hacer observación sobre las notaciones, porque esto es lo que a veces molesta. Esto que está acá, esta notación son las derivadas parciales en X. Bueno, se hizo 2 veces derivada en X y 2 veces derivada en Y. Entonces, para nuestra notación, esto lo podemos denotar como d cuadrado f de x cuadrado más d cuadrado f en di cuadrado igual 0. Entonces la pregunta es si es que estas funciones cumplen esta situación, esta regla. Entonces derivemos. La derivada de f con respecto a x para esta función es 2x. Y si esto lo volvemos a derivar con respecto a x, entonces la segunda derivada con respecto a x va a quedar 2. De manera similar, la derivada de f con respecto a y ahora va a ser esto derivado con respecto a y es menos 2y. Y así, si esto que ya derivamos con respecto a y lo volvemos a derivar con respecto a y, va a quedar menos 2. Por lo tanto, la derivada de f, la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y es igual a 2 más menos 2 y eso es 0. Así que por lo tanto, esta función cumple la ecuación. Les dejo a ustedes a esta. Comprueben en este momento si llega o no a 0 en la suma de esas derivadas de segundo orden. Es decir, ustedes también puedan practicar estas cosas. Yo en un par de minutos más voy a resolver el ejercicio. Se lo dejo a ustedes ahora para que deriven y comprueben si efectivamente da o no da 0.
Una consulta, no ha llegado ninguna consulta. A ver, voy a hacer. ¿Y llegaron a cero o no llegaron a cero en la suma de estas derivadas parciales? A ver, voy a hacer la primera derivada. La derivada de f con respecto a x. Bueno, aquí tenemos x, aquí tenemos y, entonces esto se vuelve una constante. Y la derivada de una exponencial es ella misma por la derivada de su exponente. Así que va a quedar menos e a la menos x coseno de y. Y después esto es constante y esto se deriva. La derivada de coseno es menos seno, va a ser más e a la menos y coseno, no, seno. Esto sería seno de y. Y su segunda derivada con respecto a x, hacemos casi lo mismo. Aquí solo acá derivamos, acá no. Así que quedaría e a la x coseno de y y acá esto es x, esto es derivada en x, entonces tendríamos que derivar solo acá, entonces quedaría más e y aquí un menos y coseno de x. Esa sería la segunda derivada de esa función con respecto a x. Sobre tu consulta, Nacho Cordero, hace poco envié información sobre el control. Así que por lo tanto estén atentos a la información que es enviada a través del aula. Y el control queda para el próximo lunes. Y ahí mencionaba que las fechas no se cambian. Bueno, salvo la del control, ¿no? Las demás fechas todas se mantienen. La derivada de ni. Ahora tenemos que derivar en y, sería coseno menos e a la menos x seno de y. Y acá derivamos, quedaría más e a la menos y coseno de x. Y la segunda derivada, la derivada de seno es coseno, así que esto queda menos e a la menos x coseno de y. Y acá quedaría menos e a la menos y coseno de x. Y como ya podrán observar,
Bueno, se aprecia que, que la suma de estas derivadas parciales va a ser cero. Ya que mira que ahora todo mejoró. Sí, perfecto. Entonces si sumamos esta con esta de acá, podrán observar que aquí hay un negativo y aquí negativo, así que esta suma va a ser cero. Así que al final las dos funciones cumplen la igualdad. Genial, ya arreglé el problema que tenía. Ya. Entonces, en estos ejercicios donde la función no está definida por tramos, yo les mencionaba que es llevar y derivar. Y aquí aplicamos las técnicas de derivación que ustedes ya conocen. Multiplicación, división, suma de funciones. Solo que acá ustedes tienen que tener el cuidado de que como se deriva con respecto a una variable, la otra queda fija. Entonces, a menos que no esté presente la variable que se deriva, eso que tiene constante, eso que tiene una variable fija, queda constante y no se deriva. Como pasó acá cuando derivo con respecto a y. Solo tengo que derivar lo que tiene y, no esto, que es una función con respecto a x. ¿Ya? Así que la práctica, yo les invito a que hagan, que practiquen, trabajen para que suelten la mano con respecto a estas cosas. O, como les había mencionado en algún momento, también pueden usar Wolfram Alpha. Y en Wolfram Alpha, ustedes ya están, si ya están viendo la pantalla. Entonces, en Wolfram Alpha tendríamos lo siguiente. La derivada con respecto a x de la función e elevado a menos x por coseno de y menos e elevado a la menos y por coseno de x. Esa es la función. Entonces aquí estaría nuestra derivada. Es lo mismo que tenemos, ¿cierto? La primera menos e a la tanto. Si quieren seguir derivando, por ejemplo la segunda orden de en dx, y aquí yo siempre me aseguro para que haya problemas. Entonces todo esto lo meto dentro de un paréntesis. Estoy derivando dos veces con respecto a x. Y es idéntico a lo que nosotros teníamos, todo con más. Sí. Y aquí también ustedes pueden hacer derivada con respecto a y. Si es que fuese esto pedido en el ejercicio, cosa que esto es otro, como pueden observar, primero derivo en x y luego derivo en y. Eso es lo que está haciendo el GeoGebra. Entonces, usen Wolfram o algún otro programa de cálculo para comprobar sus derivadas parciales y también practíquenlas ustedes en sus casas, a mano, por decirlo de una manera. Consultas, estudiantes. No nos vemos hace tiempo. Quizás tienen alguna pregunta con respecto a los controles, como enviar las evaluaciones. El control se mantiene para la próxima semana y la fecha de la prueba no se mueve. No se movería.
porque la prueba 1 está para el día 30 de abril. Y la próxima semana estamos a 20, claro. Una semana después se toma la prueba. Consulta, no ninguna. Pasemos entonces al siguiente ejercicio. La complicación a la cual nos vamos a enfrentar es en calcular la segunda derivada parcial de una función definida por tramos. ¿Ya? Entonces, en algún momento ya les había sugerido de que cuando nosotros calculemos derivada parcial de una función por tramo y la evaluemos esta derivada parcial en un punto conflictivo o zona de conflicto, que le llamamos, que está en la zona de conflicto, o es de estos, miren cómo es el dominio de la función. Para los distintos de cero está definida de una forma y para el cero está definido de otra. Entonces, si nos paramos en una vecindad del cero, ¿ya? Estos vecinos están definidos por esta función, por esta expresión. Entonces hay que aplicar la definición aquí. Entonces la derivada en x en el 0,0 va a ser igual, ya lo voy a hacer con x, como fue originalmente. Cuando x tiende a 0, de f evaluado en x,0 menos f de 0,0 dividido x menos 0. Este punto, el x,0, es distinto del 0,0, así que por lo tanto esto lo evaluamos acá. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a 0, y si x,0 lo evaluamos aquí, quedaría 0 partido x cuadrado menos la imagen del 0 es 0 partido x, y esto nos va a llevar a 0. Ahora, aquí pongamos mucha atención, porque miren, cuando nos pide la segunda derivada de f con respecto a x, evaluado en el 0, 0, uno esto lo debería comprender de la siguiente forma. Vamos a derivar con respecto a x la función derivada de f con respecto a x, y esto lo evaluamos en el 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que hay que poner mucha atención acá? Que ahora este objeto está actuando como nuestra f, y que aparece aquí y que aparece aquí. Ya, entonces esta segunda derivada y aplicando límite va a quedar de la siguiente forma. Es el límite cuando x tiende a 0 de la función. En este caso la función es esta, entonces quedaría df en dx evaluada en el x,0 menos df en dx evaluado en 0,0. Miren el rol que está teniendo esta función como lo hacíamos antes con f. Se va en todas estas partes, dividido x menos 0. Este valor lo conocemos, lo calculamos recién. Pero acá tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Este punto, el x,0, es distinto del 0, 0. O sea, no lo conocemos como es la derivada de la función f para puntos distintos del 0, 0. Así que vamos a tener que calcular para x, y distinto de 0, 0, cómo es nuestra derivada parcial. Y como es una fracción, tenemos que aplicar la regla de la fracción, que dice la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por el denominador derivado con respecto a x dividido esto al cuadrado, o sea, el denominador al cuadrado.
Ya, ¿qué vamos a tener? Tenemos x cuadrado y cuadrado, y aquí tenemos menos 2 x cuadrado y cuadrado. Entonces esto estaría quedando como el cubo menos x cuadrado y cuadrado dividido x cuadrado más y cuadrado. Y ahora que ya sabemos cómo es la derivada de f para un punto distinto del 0, 0, entonces el punto x, 0 lo evaluamos acá. Y que para suerte de nosotros nos va a quedar 0 cubo menos x cuadrado por 0 cuadrado dividido 0, no, x cuadrado más 0 cuadrado al cuadrado menos 0 partido x. Y como ustedes ya podrán ver, todo esto es 0, así que nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 0 menos 0 partido x, y esto al final de las cuentas nos da 0. Ahora, no quiero que se queden con la idea de que esto va a pasar siempre. ¿Qué es esto que va a pasar siempre? Que la primera y segunda derivada valgan 0. Eso no es así. Porque acá se descubrió que de f en dx en 0,0, 0, y la segunda derivada de esta función también vale 0, el 0,0. Consultas, estudiantes. Bueno, pasemos al último ejercicio que tengo para hoy. Ahora tenemos esta función y debemos comprobar si
si esta función es continua en el 0, 0. Pero observemos algo en esta función, miren. Ya. ¿Qué deberíamos observar? El dominio, cómo está seccionado, por decirlo de una manera. Tenemos primero los sí que son mayores que x cuadrado, así que ahí estaríamos en una región. Entonces, y mayor que x cuadrado. Tenemos un conjunto cerrado, que sería la parábola, y igual a x cuadrado. Y tenemos entonces la otra región, que son los y menores que x cuadrado. Entonces, estos de aquí serían y menores que x cuadrado. Ya. Entonces, como si nos preguntan el 0, 0, y el 0, 0 está justo en la zona de conflicto, que es la parábola. ¿Por qué zona de conflicto? ¿Por qué le llamo yo zona de conflicto? Porque en este punto, si nosotros miramos vecindades del 0, 0, podemos observar que tenemos vecinos que están en una región, para los y mayor x cuadrado, y hay otros vecinos que están en otra región, para los y menores que x cuadrado. Y como la función está siendo evaluada de manera distinta por un lado que por otro, o sea, por una región y por otra región, entonces hay que ser cuidadosos. Entonces, el punto 0, 0 está en una zona de conflicto. Sus vecindades tienen vecinos que se evalúan de manera diferente. Entonces, nosotros tendríamos que ver primero si el límite existe en el 0, 0, y si existe, ver si es igual a la imagen según esta función en el 0, 0. ¿Ya? Entonces, debido a esta situación, nosotros tendríamos que mirar el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de nuestra función h. Pero la vamos a mirar primero considerando vecinos que estén en la región y mayor que x cuadrado. Para esto, entonces nosotros necesitamos los y mayor x cuadrado en la parte de arriba. Seno de xy dividido y. Si nosotros tomamos el 0, 0 y lo evaluamos acá, nos queda 0 partido 0. No sabemos lo que está ocurriendo entonces con ese límite. Hay que trabajarlo, hacerle algo. ¿Y qué sería lo que tendríamos que hacer aquí? Es multiplicar por un 1 conveniente. Ya que cuando nos enfrentamos a trigonometría y está la función seno, nosotros deberíamos hacer que el argumento también esté dividiendo a la función seno. Y ojalá que estos dos tiendan a 0, como pasa en este caso. Porque x por y tiende a 0 cuando x, y tiende a 0,0. Y entonces, este objeto, como el argumento de seno es igual al denominador y esto tiende a 0, entonces esto va a tender hacia 1. ¿Ya? Entonces, con ese ajuste de ese x conveniente, ese 1 conveniente en realidad, vamos a poder entonces aplicar álgebra de límites, ya que esta función tiende a 0 y esta que multiplica, que acompaña acá, tiende a 1, y eso nos queda 0. Si ahora hacemos algo similar, pero tomando vecinos desde la otra región, nos va a ocurrir de que ahora vamos a obtener a x cuadrado menos 2xy más xy cubo. Miren, esto es un polinomio y los polinomios son continuos. ¿Qué significa
que el límite de los polinomios en algún punto es igual a su imagen, porque los polinomios son continuos. Entonces, el límite en el punto es igual que la imagen en el punto. Así que si aquí podemos llegar a evaluar y también obtenemos 0. Entonces, como tenemos igualdad, por lo tanto, se descubre que el límite cuando x, y tiende a 0,0 de nuestra función h es, como por esta igualdad, es 0. Y 0 es lo mismo que haber evaluado en la función h al 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0, 0 se evalúa en este lugar. Y aquí, si evaluamos en 0, 0, nos da 0 como imagen. Así que hemos comprobado la ecuación de continuidad. Entonces, tendríamos de que h es continua en 0,0. Preguntas, estudiantes. Ya. Ahora entonces, calculemos si en caso que existieran las derivadas parciales. Entonces, miren lo que tendríamos que observar para la derivada parcial con respecto a y. Como es derivada parcial con respecto a y, entonces el cambio que se considera en este caso tiene que ser en el eje y, porque el cambio es en la variable y. Y como podemos observar, tenemos vecinos que provienen de una región y vecinos que provienen de otra región. Entonces, debido a esta situación, vamos a tener que analizar esta derivada parcial, una a través del límite y además usando límites laterales, por el hecho de que por arriba, o acercándome al cero por la derecha, los vecinos son evaluados en un lugar, y por abajo de 0, 0, es decir, cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, porque venimos de los negativos, los vecinos están evaluados en otro lugar. Entonces, lo que les mencionaba, esta derivada con respecto a y es el límite cuando y tiende a 0 de h evaluado en 0, y menos h de 0,0 partido y menos 0. Entonces, esto es el límite cuando y tiende a 0. Bueno, esto es 0, así que quedaría h de 0, y dividido y.
Y este punto, como el y tiende a 0, entonces tenemos que mirarlo por el límite cuando y tiende a 0 por la derecha, y ahí cuando el y tiende a 0 por la izquierda. ¿Qué significa y por el 0 tendiendo a 0 por la derecha? Eso significa que me estoy aproximando desde los positivos. Y como podemos ver, con y acercándonos a 0 por los positivos, entonces estamos en esta región para los y mayores que x. Así que usamos esta expresión. Entonces nos quedaría seno de 0 por y dividido y todo esto dividido por y. Entonces 0 por y dividido y todo eso dividido y. Y ahora acá, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, es decir, por los negativos, este punto tiene que ser evaluado en la región y menor que x cuadrado. Así que nos queda 0 cuadrado menos 2 por 0 por y más 0 por y cubo dividido y. Bueno, seno de 0 es 0, así que esto va a ser límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 0 partido y cuadrado, así que esto va a ser 0. Y acá tenemos 0, 0, 0, que es el límite cuando y tiende a 0 por la izquierda de 0 partido y esto también es 0. Así que por lo tanto, como estos límites laterales son iguales, entonces este límite existe y valdría 0. Así se ha calculado entonces la derivada parcial de esta función con respecto a y en el punto 0, 0. Miren, quiero hacer una acotación de qué es lo que ocurriría en el caso que nos preguntemos por la derivada parcial de f con respecto a x en el 0,0. Porque, miren aquí que me acompaña el dibujo, pero sucede que si nosotros variamos en la variable x, hacemos una variación aquí, podemos observar de que los vecinos ahora, en esta variación, todos pertenecen a la región y menor que x cuadrado. ¿A qué menciono esto? ¿Por qué lo menciono? Este h. Porque al momento de aplicar el límite para calcular esta derivada parcial, nosotros tendríamos que hacer ese límite cuando x tiende a 0 de h en x, 0 menos h de 0,0 partido x menos 0. Pero este punto va a cumplir la regla, porque miren, acá abajo los y son menores que x cuadrado. Y tenemos el punto x, 0. O sea, si lo aplicamos, esto nos va a quedar 0 menor que x cuadrado. Y esto siempre es cierto, salvo porque estamos fuera del 0, así que por lo tanto esto va a ser siempre cierto. ¿A qué quiero llegar? Que la gráfica también nos está diciendo que solo tendríamos que considerar en este caso
la función asignada a esta región y no hacer límites laterales. Porque acá los vecinos todos están siempre en la zona y menor que x cuadrado. Así que esto nos va a quedar. Aquí no hay que hacer límites laterales porque no tenemos un cambio de función para los vecinos, sino que acá los vecinos siempre son evaluados en la misma función. Y esto entonces sería x cuadrado menos 2 por x por 0 más x por 0 cubo menos 0 partido x. Y si limpiamos, esto se va, queda el límite cuando x tiende a 0 de x y esto sería 0. También se descubre que la derivada parcial con respecto a x en el 0,0 es igual a 0. Y acá la derivada parcial en y en 0,0 es 0. Entonces, quiero hacer esta acotación. ¿Qué pasaría con la derivada parcial en x? Bueno, uno mira y los vecinos siempre están en la misma zona. Y ahí también se comprueba. El punto x, 0 siempre cumple la regla y menor que x cuadrado. ¿Alguna consulta, estudiantes? Bueno, para finalizar, miren este punto. El punto 2, menos 1, 2, menos 1 está acá abajo, es decir, que pertenece a la región y menor que x cuadrado. Como el punto 2, menos 1 pertenece a la región, no está en la zona de conflicto, entonces yo les decía que cuando esto ocurra, cuando el punto está en el interior de la región, basta derivar directamente y luego evaluar. Entonces, como este punto, el 2, menos 1, pertenece a la región y menor que x cuadrado, nosotros tendríamos que derivar esto con respecto a x y a esto luego evaluarlo en 2, menos 1. Entonces, tendríamos lo siguiente. Para x, y tal que y es menor que x cuadrado, se tiene que la derivada de f con respecto a x es igual a, entonces derivamos esto con respecto a x, va a quedar 2x menos 2y menos 2y más y cubo. Luego, la derivada, esto es h, con respecto a x evaluado en 2, menos 1, es 4 más 2 menos 1. Eso es 6 menos 1, 5. Consultas, estudiantes, ¿qué duda podrían tener?
Quedo atento por si tienen alguna consulta. Y solo reforzar algunas cosas. En derivadas parciales, si calculan la derivada parcial en un punto y ese punto está en el interior de una región, entonces ustedes derivan y evalúan directamente. Pero si ese punto está en la zona de conflicto, es decir, que cuando trazamos vecindades, los vecinos son evaluados de una forma y luego de otra, ahí caemos a la definición. Y ahí hay que aplicar el límite para poder analizar todos esos casos. Es como muy similar a lo que pasaba con continuidad. Si mirábamos la continuidad de una función en un punto que estaba en el interior de una región, y ahí la función era un polinomio, nosotros decíamos inmediatamente que para ese punto la función es continua, porque es un polinomio y estamos en una región. Acá pasa similar cuando queramos derivar. Pero esos puntos de conflicto que están que pertenecen a esa zona de conflicto, ahí se recurre a la definición del límite. Entonces quedo atento en estos